Durante esta jornada, los partidos políticos deberán presentar la nómina para conformar la comisión de expertos del futuro órgano redactor de la Constitución. Y hay que decir también que podría haber novedades en materia de la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no realizar la franja electoral. Esto ya se está leyendo como un gafe, un pequeño error de el Consejo Nacional de Televisión, con una lectura interna además respecto de quién tomó la decisión de publicar este comunicado que les contamos la semana pasada, que decía que la elección de consejeros constitucionales no contemplaba franja electoral, pero el Acuerdo por Chile sí lo contempla, o por lo menos es la lectura que se ha dado. Hay también una revisión respecto de esa situación. Bastián Lubetich tiene todos los datos. Hola Bastián, buenos días. Hola Catherine, hola Aníbaldo, buenos días. Y claro, partamos con los expertos. Algunos partidos ya tienen sus nombres definidos, otros van a terminar hoy mismo, en las últimas horas de armar la nómina. Lo cierto es que a las 20 horas, como plazo máximo, digamos, deberán ser presentados los 24 representantes de los partidos para la comisión de expertos. Hablamos de 12 por la Cámara Baja, 12 por el Senado, y que posteriormente deben ser ratificados por la sala de ambas corporaciones. Sabemos, por ejemplo, que la bancada de diputados de Renovación Nacional ya se adelantó y la semana pasada presentó al exministro SECPRES Juan José Ossa y a la abogada Catalina Salem como sus representantes. Otros, como el Partido Socialista y la UDI, tienen bastante encaminados los nombres, a la falta de algunos detalles. En el caso del PS, Flavio Quesada y Gabriel Osorio, casi cerrados en el primer caso, elegidos por la bancada de diputadas y diputados, y en el segundo por el Senado, a la espera, repetimos, de la confirmación del nombre de la mujer que va a ser parte de los nombres propuestos por el PS. Y en el caso de la UDI, Max Pavés y Natalia González como ya cartas seguras también para conformar la comisión de expertos. Sin embargo, hay algunos, como Apruebo Dignidad, hablamos del Partido Comunista y el Frente Amplio, que van juntos y van a proponer nombres en conjunto, digamos, que van a terminar hoy de armar el puzzle. Va a haber una reunión, de hecho, en unos minutos más, entre gran parte de los partidos oficialistas, para luego Apruebo Dignidad juntarse y terminar de cerrar los nombres. Hablamos con la senadora comunista Claudia Pascual, que descartó que esto de formular la nómina con varios partidos y no como los demás, que lo han hecho sin bloque, digamos, haya generado más de alguna complicación. Pasemos a escuchar. Vamos a poner indudablemente de parte de todos la sensibilidad y la generosidad para poder llegar a una propuesta de consenso por el bien del país. Así que nosotros no va a estar en ese sentido, digamos, espero indudablemente poner intereses solamente individuales, sino que muy por el contrario vamos a poner en este caso los intereses comunes del país. Eso va a pasar hoy. Se va a presentar esta nómina con los nombres para la comisión de expertos. Ya se van a cerrar, y como esto viene con un acuerdo político e incluso conversaciones de pasillo entre todos los partidos, es poco probable que se pueda rechazar la nómina, más allá de que alguien presente algún nombre que no guste o que no esté dentro de las conversaciones, digamos, pero ya la nómina debería ser aprobada, según también se ha ido conversando todo esto en los pasillos del Congreso Nacional. Recordemos que las bancadas son las que lo eligen. Pasemos a otro tema. Todo está pasando casi en paralelo. La semana pasada también, el día jueves en concreto, se generó esta polémica con la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no realizar la franja electoral. Después, según pudimos conocer en voz de algunos parlamentarios, hubo reclamos, y hoy podría haber novedades, porque el organismo se va a reunir para reevaluar esta determinación, o por lo menos, digamos, conversarla, ante el reclamo de varios legisladores que, según nos comentaban, precisamente la reforma que está aprobada por el Congreso señala expresamente la realización, y de hecho, según nos han dicho los legisladores, esto viene de quizás una decisión netamente de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión y no consultado por todos sus miembros, como se hace habitualmente. Y de hecho eso es lo que señala el senador de Demócratas, Matías Walker, que se refirió al respecto y dice que espera que se pueda revertir esta decisión que a través de un comunicado precisamente dio a conocer el CNTV.
La norma es clara en la reforma constitucional que en lo pertinente se aplicarán todas las normas referidas a la elección de senadores. Eso incluye la franja de 30 minutos, que esta fue una declaración que se emitió sin el concurso de los miembros del Consejo Nacional de Televisión. Se reúne el día lunes y puedan reiterar esta norma. ¿Qué más pasa hoy? Le decíamos, está todo pasando en paralelo ante el acotado plazo que tienen los partidos para ir rellenando quizás todos los ítems que tiene el proceso constitucional. Y hoy día la comisión bicameral encargada de formular el reglamento del futuro órgano redactor va a sesionar hasta total despacho precisamente sobre esta propuesta de reglamento entregada por las secretarías de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, y que debe ser ratificado por las salas de ambas corporaciones. Es interesante saber, por ejemplo, la postura de personas que no estuvieron de acuerdo ni siquiera con el proceso. El Partido de la Gente votó a favor del reglamento y también lo hizo el Partido Republicano. Y vamos a escuchar al diputado de este partido, Luis Fernando Sánchez, que dice que a pesar de no estar de acuerdo con el nuevo proceso, de criticar duramente que se parezca mucho a la convención anterior, dijo que este reglamento, con algunas modificaciones, con algunos detalles, lo deja más tranquilo porque busca derechamente no repetir los errores del proceso anterior. Escuchemos. Yo creo que el anteproyecto que nos han presentado las secretarías legislativas de la Cámara y el Senado apuntan a eso. Quedan todavía algunos espacios abiertos, algunos vacíos que hay que regular, que no pueden quedar un poco a ver qué pasa. Yo creo que es una buena base. Todo eso va a pasar el día de hoy, todo eso va a pasar en paralelo. Los partidos siguen reuniéndose, deberían estar comunicando durante esta tarde, antes de las 5, dicen algunos, incluso los nombres precisamente de la comisión de expertos, para que a las 8, digamos, ya esté la nómina como completa, digamos, y que se pueda hacer ese trabajo. También la decisión del Consejo Nacional de Televisión, muy importante, que causó también bastante polémica entre todos los legisladores, y lo propio con esto que les comentaba de la comisión bicameral sobre el reglamento. Y mañana ya, martes y miércoles, deberían estar ya todas las votaciones en sala de ambas corporaciones de cada una de estas digamos, aspectos que les voy comentando. También respecto de los nombres del Comité Técnico de Admisibilidad, que va a ser el encargado de que las bases institucionales acordadas por los partidos se cumplan. Todo eso va a pasar en un plazo de 3 días, hoy, mañana y pasado. Caterina Ibaldo. Y todo debiera funcionar sin problemas, ¿no? Porque los nombres se supone que en su mayoría están acordados. Los ajustes que podrían hacerse durante esta hora son mínimos, porque en principio esto ya decantó en las colectividades, ¿no? Sí, eso les comentaba, que más allá de que pueda haber una sorpresa, digamos, y hablamos de partidos que quizás no han estado en las negociaciones y que puedan presentar algún nombre que disguste, es poco probable que se pueda rechazar una nómina que ha sido tan conversada por todos los partidos políticos, donde de hecho vienen en acuerdos previos, el intentar no elegir por ejemplo, convencionales. Ya está todo bien, digamos, definido como para que cuando se presenten los nombres no se quiera aprobar, salvo que, como les decía, hubiese, digamos, ciertas sorpresas en algunos nombres del Partido de la Gente o del Partido Republicano. Hablamos concretamente de ellos porque no han estado en las conversaciones, y me imagino que tampoco han estado tan activos en las conversaciones de pasillos precisamente para la elección de cada uno de los nombres. A propósito del tema de que ya es externo, ¿no? Pero que de todas formas ha sido un tema del cual hablar, cierta polémica, lo del Consejo Nacional de Televisión, que dice que no contempla este proceso, la franja electoral para la elección de consejeros electorales, pero que una misma dice, pero ¿cómo se va a conocer a los candidatos si es tan poco el tiempo, etcétera? Hay ahí todo un tema dentro del Consejo, porque está, como tú nos decías, la sospecha de cómo fue finalmente que se tomó la decisión de emitir el comunicado la semana pasada descartando la opción de la franja, cuando hay varios consejeros que dicen que nadie les preguntó, que eso se emitió, que ni siquiera sabían, que en algún momento los llaman de la prensa y no sabían cuál era la decisión o el anuncio más bien que había hecho el Consejo, y van a hacer esa revisión. Por lo que yo entiendo es que sí tiene franja electoral y sí se va a presentar así. Entiendo yo que el Consejo debiera retroceder en sus palabras. Sí, a todas luces un error lo que pasó con el Consejo Nacional de Televisión, o por lo menos lo que pasó con
quien dirige el organismo, quien, según supimos en voces de parlamentarios, que fueron llamando el mismo día jueves, día viernes, para ver qué pasaba al interior, y no fueron consultados todos los miembros del Consejo, y por eso también es tan raro lo que pasó. A todas luces, lo que va a pasar, les decía, es un error, y que lo que va a pasar es que se va a rectificar ese error, porque estuvimos leyendo, por ejemplo, y así lo ejemplificaba el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, lo que pasó con la reforma anterior, y en ese inciso es prácticamente igual, es idéntico, digamos. Cómo se rige la ley, digamos, electoral, digamos, de escrutinios, sí, respecto a lo que pasó en la convención propiamente tal, y ahí el Consejo Nacional de Televisión interpretó que sí se debía realizar la franja con una redacción muy similar. Entonces, muy extraño lo que pasó con la interpretación de la reforma actual, que dice expresamente que todo se rige, para que se entienda, un sistema de elección igual al Senado. Y el sistema de elección del Senado, por supuesto, incluye la franja. Entonces, es extraño, por lo menos. Bien, vamos a quedar muy atentos. Gracias, Bastián. Que estén bien, hasta pronto. Igual tú, hasta pronto. Bueno, está por una parte esta que nos contaba Bastián, lo que es el Consejo de Expertos o la Comisión Experta, la que va a redactar el anteproyecto de la Constitución, de la nueva Constitución, proyecto, y luego va a ser sometido a la votación del Consejo Constitucional. Y para eso es donde hay toda una disputa política en relación a si ir en una lista única cada una de las coaliciones o en listas separadas. Sí, la moneda sigue con las gestiones para evitar que el oficialismo se presente en dos listas en las próximas elecciones, estos consejeros constitucionales. El PPD y el Partido Radical ya tomaron la decisión de no compartir la papeleta con Apruebo Dignidad y están apuntando a integrar a su lista a la Democracia Cristiana. Esto es básicamente la Concertación. Vanessa Gajardo con el informe. Con un nuevo proceso constituyente, desde el Ejecutivo han reforzado el mensaje para que la denominada alianza de gobierno se presente en una lista única, pese a la reticencia del PPD y del Partido Radical. La ministra del Interior, Carolina Toá, en una entrevista con La Tercera, enfatizó en que sería impresentable que por elegir dos listas se provoque una ruptura política, advirtiendo que se pagaría muy caro. En una línea similar se ha manifestado el Partido Socialista, el secretario general de la colectividad, Camilo Escalona, quien afirmó que sería un golpe muy fuerte para el gobierno que el oficialismo se separe en esta instancia, añadiendo en conversación con El Mercurio que sería inmanejable ir divididos. El diputado del PPD, Raúl Soto, reiteró que ir en una sola lista con Apruebo Dignidad sería un error histórico, ya que esto provocaría que el socialismo democrático se disuelva. Porque muere el socialismo democrático y se diluye en el proyecto de la izquierda, nosotros tenemos que ir a recuperar la centroizquierda y a partir de allí ampliar la base de apoyo político y social, y eso se logra con dos listas. Esa es nuestra convicción política y es lo que estamos planteando como PPD. De hecho, en esa tienda apuntan a integrar a la Democracia Cristiana, que en la Junta Nacional respaldó la propuesta de ir en conjunto con el socialismo democrático, desestimando a Apruebo Dignidad. El timonel de la Falange, Alberto Undurraga, indicó que esa es la mejor manera de representar a una parte de los chilenos. Respaldó en forma casi unánime nuestra propuesta de ir en alianza con nuestros amigos y amigas del socialismo democrático para las próximas elecciones del Consejo Constitucional. ¿Por qué? Porque creemos que es la mejor forma de representar a esa enorme cantidad de chilenas y chilenos. En el Partido Comunista, pero sobre todo en el Frente Amplio, tampoco están convencidos en ir en una sola lista, pero comparten el diagnóstico que sería un golpe para la moneda el no hacerlo. El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, recalcó que la unidad es lo más sensato. Con plena conciencia del momento histórico que implica esta segunda oportunidad de un proceso constituyente, y creo que en ese sentido la lista única con un programa de constituyente acordado por todas estas fuerzas me parece lo más sensato. Las elecciones de consejeros constituyentes están programadas para el domingo 7 de mayo. Bueno, la relación entre las dos coaliciones del gobierno, esto es Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, está en un momento tenso, y la definición de la estrategia para la elección del nuevo proceso constitucional profundiza las diferencias entre los partidos, incluso entre los que son aliados. Sí, a ver, mientras el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal abogan por ir junto con la Democracia Cristiana en una lista separada al Frente Amplio y el PC, en el Partido Socialista y en el grupo más cercano al presidente Gabriel Boric,
quieren ir en una lista única que abarque desde demócratas cristianos hasta comunistas? Las razones para ir en listas separadas van desde cuidar la identidad de cada uno de los partidos a lograr una estrategia que abarque un electorado más amplio. Sin embargo, el punto tiene a los socialistas en el centro del debate. Ayer la ministra Camila Vallejo, en Mesa Central de Canal 13, dijo que nos parece ideal que haya incluso unidad con la democracia cristiana, una opinión que había sido expuesta por otras ministras como Carolina Toá del PPD, quien sin embargo no cuenta con el apoyo de su partido en esta discusión. Ahora, este deseo de la ministra Vallejo no es tan fácil de cumplir porque la Junta Nacional de la Democracia Cristiana definió el sábado, y lo hizo casi de forma unánime, apostar a conformar un pacto junto a los partidos de socialismo democrático, pero no así con el resto del oficialismo. Si el gobierno insiste en empujar una lista, lo consideraremos un acto hostil para la democracia cristiana, lo advirtió el diputado Alberto Undurraga, que es el presidente de la ADC. Y esto se suma a la tensión que ha existido entre el Partido Comunista y el PPD luego que el ex senador Guido Girardi argumentara que una lista única podría ser bautizada como la lista del indulto y que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, respondiera que no podría hablarse de la lista SQM para el caso del partido Girardi. En este clima, en el PPD no están dispuestos a ceder el preacuerdo que tienen con la democracia cristiana y se niegan a participar de un pacto unitario, lo que se debería ratificar en el Consejo General del próximo sábado que va a tener el partido. Esto dejaría al resto del socialismo democrático, en especial al Partido Socialista, en una posición incómoda porque los obligaría a decidir en qué lista competir. Así lo dijo Paulina Bodanovich, la presidenta del PDS en Televisión Nacional, donde planteó que como partido apuestan por ir en lista única, pero que si el PPD se resiste, deberán tomar una difícil decisión: ir con el resto del socialismo democrático y la ADC o cuadrarse con la coalición de Boric. De todas formas, el PS va a definir esta postura en el Comité Central del próximo sábado, también al mismo en paralelo con el PPD. Creemos estar que ahí hablando por teléfono. Claro, por WhatsApp. Creemos que la amplitud de las fuerzas políticas del progresismo debería ir en unidad, desde la ADC al PC. Y lo hemos dicho así, dice Bodanovich. Nosotros vamos a tener nuestro comité central el sábado y es evidente que para que esto sea posible, las otras fuerzas políticas también tienen que estar disponibles. Yo no puedo obligar a la ADC, al PPD o a otras fuerzas a ir en una sola lista, de manera tal que si se da esa realidad de que vayamos en dos listas, el Partido Socialista tiene que tomar una posición. Y nosotros tenemos una historia, una trayectoria y fundamentos que trascienden a los problemas o las vicisitudes actuales, dijo ella, haciendo un guiño, por supuesto, al socialismo democrático. Pese a todo, en el Partido Socialista confían que en su postura puede hacer ceder al PPD porque el Partido Radical y el Partido Liberal no se cierran a la lista única, aun cuando prefieren los dos pactos electorales. El sábado, el Consejo General del Partido Radical acordó priorizar dos listas e ir con el socialismo democrático. Nosotros como partidos hacemos un llamado al PPD, al Partido Liberal y especialmente al Partido Socialista a que hay que cuidar el socialismo democrático. Hoy más que nunca debemos cuidar ese espacio. Hago un llamado al PS a no ceder el electorado de la centroizquierda. Esto lo dijo el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Ya, mira, hay mucho que decir porque hay una materia que es el cálculo electoral y ahí hay posiciones divergentes, ¿no? En este caso al oficialismo le conviene ir en una o dos listas. ¿Con qué sacan más votos? Algunos dicen que con una porque es una señal de unidad, pero otros dicen no, con dos porque está el nivel de rechazo que ha generado la actual administración, ¿no es cierto? La caída en la encuesta, que eso se reflejará en la votación, pero que hay una parte de la coalición de gobierno que está mejor evaluada que la otra, que es la del socialismo democrático, por el desempeño, no sé, de Carolina Toá, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ese sector podría traer votos de centro que, si se va separado del Partido Comunista del Frente Amplio, podría tener esos votos de centro, pero que si van juntos, esos votos de centro no van a estar y se van a ir a opciones o de centro derecha o a la democracia cristiana, si es que no va junta. Estas son, bueno, habrá que ver cómo se comporta después el electorado, pero esos son los argumentos que se ponen sobre la mesa. Ahora, hay un tema político más de fondo, que tiene que ver con, uno, el Frente Amplio y el Partido Comunista levantan una candidatura que sale segunda en la primera vuelta electoral. Consiguen inmediatamente y sin condiciones el respaldo de la centroizquierda para derrotar a Kast. Por lo tanto, se conforma una extraña coalición de dos coaliciones. Pues son dos coaliciones que se unen en torno o detrás de un gobierno. El socialismo democrático entra casi por la ventana, sin gran protagonismo durante los primeros meses de gobierno. El gobierno se precipita, cae por problemas de gestión, comunicacionales, todo lo que ya hemos sabido,
y recurre al socialismo democrático para apuntalar su gestión. Y el apuntalamiento viene de el PPD, el Partido Socialista, figuras de la ex Concertación. ¿Cuál es el alma de este gobierno? Un alma escindida, si es que el alma existe, partamos por ahí, digamos. Si es que es una sola. Y si es que es una sola. Entonces, o sea, en medio de esta fragilidad es bien complicado dar o mostrar signos de unidad. ¿Por qué? Bueno, porque este gobierno lo que ha demostrado es que esa unidad ha sido muy frágil. Ha estado ausente, además, en muchos episodios que ha marcado este gobierno. No ha habido no ha habido una respuesta unitaria, por ejemplo, frente, sí, a los indultos, que es lo más reciente, pero frente a otras cosas, frente al tema migratorio, frente a la delincuencia en su inicio, frente a las medidas que se debían tomar urgentes una vez instalado. A ver, recién instalado este gobierno, no nos olvidemos, desde el socialismo democrático que estaba incorporado al Ejecutivo, se miró con asombro y se dijo, además, que no se tomaban las medidas necesarias inmediatamente asumido, que los gobiernos cuando asumen tienen que hacer un decálogo de 10 medidas que se adoptan en los primeros, no sé, 50 días y que eso estaba ausente y que veían con preocupación un gobierno que se instalaba pero que aparecía un poco paralizado. Esas fueron las primeras semanas de la instalación del gobierno de Gabriel Boric. Y eso, bueno, se refleja y se fue profundizando con el tiempo y por eso hoy día se está como está, digamos, en materia del acuerdo político del oficialismo. Muy frágil. Con una serie de errores no forzados, además, en la instalación, que fueron muy notorios, que obviamente de inmediato dejaron en claro la falta de experiencia, que por un lado fue muy bien evaluada por la ciudadanía, desde el punto de vista de un presidente joven, acompañado de una coalición más bien de personas jóvenes, en ese momento la más fuerte, digamos, ¿no? Después se tuvo que agregar la experiencia, a pesar de que, por ejemplo, Mario Marcel siempre estuvo considerado, sí, estuvo desde el primer momento en el gabinete, pero después tuvo, claro, que buscar refuerzos en una coalición sobre la base, ¿cómo decirlo?, como sobre sus cenizas o sobre los errores de la Concertación fue construyéndose el Frente Amplio particularmente. O sea, el Frente Amplio nace, se construye y crece desde la crítica a la centroizquierda. Exacto. Y desde una crítica donde decían que con ellos nunca. A ver si en algún momento dijeron que, o sea, por nada del mundo, porque eran una especie como de leproso, apestado. Y además con declaraciones bien agraviantes hacia lo que habían sido las figuras de la Concertación. Bueno, y yo insisto en esto, lo de Giorgio Jackson, que probablemente, claro, fue el más explícito cuando dijo que ellos eran moralmente superiores, claro. Y de ahí ya se instaló una especie como de... Claro, es explícito, pero es explícito en el momento en que llega el Ejecutivo, porque esas declaraciones las hace siendo ministro, pero lo cierto es que uno entiende, o se deja en evidencia más bien, que es lo que han pensado desde siempre. Y de ahí el tema del trato en el trabajo legislativo, el momento en que se van a escribir las listas, ¿te acuerdas?, para lo que venía y les dicen, entran todos ustedes, pero el PPD no, o al Partido Socialista en particular. Todo eso está ahí siempre presente. En política se cobra. Entonces, efectivamente, lo que pasa es el problema es más de fondo, Catherine, porque, a ver, estamos hablando, esto es el ejercicio o la gimnasia electoral, ¿no es cierto? ¿Qué me conviene ir en 2 listas? Sí, porque... Pero aquí hay un tema de fondo. ¿Cuál es el proyecto de este gobierno? ¿Hay unidad o no hay unidad para sus reformas, por ejemplo? Que entiendo yo lo que le queda. ¿Hay una convicción común? ¿Hay una convicción común de lo que se debe hacer? Ese es el problema. Y uno tiene la sensación de que no. Que hay diferencias muy profundas entre un sector y el otro en puntos sensibles. Yo insisto, desde la migración, desde cuál es el trato en materia de seguridad, lo que se acepta o no se acepta que debiera ser una policía, por ejemplo, desde el tema económico, reforma previsional, etcétera. O sea, hay acuerdos gruesos, pero cuando se entra al detalle, las diferencias surgen. Pero el problema es que este gobierno, con el Frente Amplio, vale decir, con Apruebo Dignidad a la cabeza, era el que tiraba este tren, y los vagones de cola eran los del socialismo democrático. Ese proyecto inicial se derrumbó, ya no está, no existe. Porque ese proyecto estaba íntimamente ligado, por ejemplo, su espejo era el proyecto constitucional, que fue rechazado por la mayoría de los chilenos de manera abrumadora. Y por lo tanto, ese proyecto se derrumbó. Entonces, claro, está bien.
uno de los predicadores lo escucha en la calle, ¿no es cierto? Y repiten lo mismo, y cambia el mundo, y siguen repitiendo lo mismo, y las mismas citas. Este gobierno puede terminar también en eso, o caer en eso, ¿no? Que sigue repitiendo un discurso que ya se demostró que perdió, que tuvo una adhesión en la segunda vuelta, pero que hoy día eso no está. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el proyecto del gobierno? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué quiere hacer? O mejor dicho, ¿qué puede hacer? Y en ese qué puede hacer, ¿hay un acuerdo entre las dos coaliciones que lo componen? Y esto viene desde arriba, del vértice, va a decir desde el presidente Boric. El presidente Boric tiene claro lo que quiere hacer, con la fuerza que tiene, con la realidad existente. O sea, si la política es eso, no es decir, mira, a mí me gusta esto y esto es lo que vamos a hacer. No. En las circunstancias actuales, con la correlación de fuerzas que existe, con la percepción que la ciudadanía tiene respecto a la capacidad de gestión de la competencia o incompetencia que perciben algunos sectores o en el propio gobierno y también en la oposición. Ya. ¿Cuál es el proyecto? Y yo creo que esa es la pregunta que no ha sido, no es que no haya sido contestada, que no se ha elaborado una respuesta a esa pregunta, porque no es solamente palabra, hay que elaborar una propuesta. Estuvo ese cónclave les gusta la palabra de cónclave, que es de los papas, ya, pero estuvo esa reunión en Cerro Castillo. Sí, era un consejo de gabinete, en verdad. Que terminó con declaraciones. Pero ¿cuál es el proyecto? Yo creo que ahí es donde está lo que falta. Ese es el talón de Aquiles de esta administración. Sí, yo sería un poco Tenía más un proyecto drástica, que se derrumbó y no ha sido capaz de levantarlo. Eso, yo sería un poco más drástica y pensaría qué tendría que pasar para que este no sea un gobierno fracasado. ¿Qué tendría que haber pasado de aquí a que termine este gobierno para que uno pueda decir algo hicieron? El país no aguanta un gobierno más sin una reforma previsional, por ejemplo. Por mencionar un tema que lleva años hablando de lo mismo, vamos a hablar más adelante acerca del 6% que todavía no existe. No existe. Todavía no hay ni 1% extra. En fin, por mencionar un tema. Y solo para hablar del ambiente de socialismo democrático y de aprobabilidad, yo no sé si los políticos se dan cuenta de lo que se están jugando con este proceso constitucional al hablar uno de la lista del indulto y el otro responderle la lista de SQM. Guido Girardi dice lista del indulto de aprobabilidad y Guillermo Tellier del Partido Comunista dice lista de SQM al PPD con quienes han estado eventualmente involucrados en eso. Entonces es bien difícil también soportar este proceso si ese es el ambiente y el trato que se dan entre ellos. Para revisar rápidamente lo que sucede en la derecha también con el asunto de los consejeros constitucionales, María José Hoffman de la UDI dijo que, porque también tienen, en esta parte digo, también tienen disputas respecto a si van juntos con los republicanos, que es el gran tema, ¿no? Hoffman dice, si el oficialismo logra una sola lista, incluso dos, nos pone presión, dice ella, para hacer el mismo esfuerzo por una sola lista. La vez pasada fueron en 3, ya 2 es un avance que permite que los votos de los que ganan no se pierdan. Y también opinaba el secretario general de Bópoli, Juan Carlos González, dice, mi impresión es que el oficialismo estará en lista única porque durante los procesos de conversación constituyente actuaron como un bloque. Eso como parte de algunas de las reacciones. Y hay entrevistas también en la jornada de hoy, a propósito de lo que les decía recién de las diferencias entre el PPD y el Partido Comunista. La mesa del PPD está molesta. Estas declaraciones de Guillermo Tellier en respuesta a Guido Girardi, quien aseguró que una lista única del oficialismo sería una lista del indulto, sacaron ronchas en socialismo democrático. Uno podría decir que la lista del PPD es la lista de SQM, fue lo que dijo Guillermo Tellier, y esto ha generado enojo en la directiva del PPD, como lo confirmó en una entrevista que está publicada hoy día en el diario La Tercera, lo confirmó el secretario general del PPD, José Toro. Dice, son declaraciones completamente lamentables. Creo que caricaturizan el debate, porque nosotros fuimos bastante críticos con las declaraciones del ex senador Girardi. Bajarle el nivel a la discusión es completamente errático en tiempos donde uno tiene que subir el nivel. Ahora, no obstante, yo creo que esto también demuestra las identidades distintas que tenemos. Tenemos identidades distintas y esas son las que a través de las dos listas hay que hacer velar para que este gobierno le vaya bien, dice Toro. Le pregunta a Toro La Tercera, ¿por declaraciones así van en dos listas? Y responde, completamente. Sus dichos son una demostración de por qué nosotros tenemos que ir en dos listas y reafirmar nuestra identidad. El PPD es un partido
que además es democrático completamente. Nosotros no defendemos a Nicaragua, no defendemos a Venezuela, no defendemos a Cuba, mientras que el Partido Comunista defiende a esas dictaduras. Somos muy diferentes. El Partido Comunista es un partido que hoy quiere más indultos y nosotros no queremos más indultos. Por la presión del PC, el presidente tuvo que indultar y puso en riesgo el acuerdo de seguridad. Le preguntan si es que el Partido Comunista ha pedido más indultos. Él dice formalmente no, pero salió su bancada pidiendo más indultos poco después del anuncio del presidente. Eso demuestra su identidad. Nosotros no queremos indultar a delincuentes como Luis Castillo. Entonces, obviamente tenemos que ir en dos listas. Obviamente tenemos identidades y mundos distintos en los que hablarles. Lo que hace el presidente del Partido Comunista es manifestar también esa intención de otra manera. Ahora, el tema es que el Partido Socialista insiste en una lista única y le preguntan, por lo tanto, al secretario general del PPD qué pasaría si el Partido Socialista se fuera con Apruebo Dignidad, si es que se van en listas separadas. Y él dice, sería terrible porque implicaría el quiebre del socialismo democrático. Esta decisión es la que tiene que evaluar el Partido Socialista. Y le preguntan qué cree que va a pasar. Él dice, yo valoro los gestos del Partido Socialista desde lo que dice la presidenta Paulina Bodanovich. Cuando uno pone los intereses del país por sobre los intereses partidarios, uno llega a entender que la estrategia que necesitamos es hacer crecer al mundo político y la construcción de mayorías. Y para eso nos ayudarían mucho las dos listas, dice el secretario general del PPD, José Toro, en la tercera. Y también hay una entrevista a Tomás Hirsch. A Tomás Hirsch en el diario El Mercurio, donde dice que la señal, presidente de Acción Humanista, ex candidato presidencial, un histórico del mundo humanista que se ha dividido, pero uno de los referentes probablemente más importantes y que ha trascendido en el tiempo es Tomás Hirsch, y dice, la señal que dé el PS va a mostrar cuál es el camino de continuidad de este proyecto, el del actual gobierno. Le preguntan que por qué sería un error ir en dos listas a la elección de consejeros constitucionales. Dice, en primer lugar, creo que es una señal equívoca que genera la impresión de que hay dos proyectos diferentes que compiten entre sí. En segundo lugar, tiene un efecto electoral, sin duda perjudicial para las aspiraciones del oficialismo. Y en tercer lugar, creo que tiene consecuencias políticas que son innegables. Cuando tú tienes dos listas que representan a un mismo sector o a un mismo mundo, tu competencia está en la lista de al lado, no en la del frente, que en este caso es Chile Vamos. Por lo tanto, va a empezar una tendencia a buscar la diferencia y eso puede llevar a una situación que creo que es muy compleja. Creo que dos listas se podrían generar solo porque se privilegian los intereses o aspiraciones particulares de distintos partidos en vez de los proyectos comunes. El Mercurio le pregunta, en el PPD reconocen que esto va más allá del cálculo electoral y que hay que distanciarse y diferenciarse de Apruebo Dignidad. ¿Cree que deben salir del gobierno? Y responde Tomás Hirsch, no me voy a pronunciar sobre si deben salir o no del gobierno porque es una decisión que tendrá que tomar el presidente y su equipo. Lo que sí me parece bastante sorprendente ese análisis que hacen desde el PPD porque somos una alianza. Ellos mismos lo han declarado permanentemente. Me llama mucho la atención porque no es así cuando los hemos apoyado. Por ejemplo, para que sea justamente el socialismo democrático el que por 2 periodos presida la mesa. En el Partido Socialista le plantean, están bregando por una lista única, pero las presiones que ha ejercido el PPD los tienen complicados. ¿Qué cree que debiese hacer el PS si es que van en dos listas? Hirsch dice, creo que es muy importante que el Partido Socialista apoye con fuerza la construcción de una sola lista. En el caso de dos listas, yo aspiraría a que el Partido Socialista contribuya con Apruebo Dignidad a formar una lista sólida y fuerte que tenga las mejores posibilidades de lograr una gran cantidad de convencionales. Y le pregunta a Mercurio, en caso del que el PS vaya a la Apruebo Dignidad, ¿se tiene que reformular las coaliciones de gobierno? Y responde, creo que esta elección va a tener consecuencias. No creo que debieran ser en términos de quiebre de la alianza de gobierno, ni salidas ni entrada al gabinete. Esas son decisiones que siempre he considerado le corresponde al presidente, pero evidentemente la señal que dé el PS va a mostrar cuál es el camino de continuidad de este proyecto. En esta configuración de lista no es un secreto para nadie que también empieza a aparecer la configuración de los próximos procesos electorales. Le preguntan un poco más adelante qué pasa si finalmente el PPD, el Partido Radical y eventualmente el Partido Socialista o el Partido Liberal no escuchan ni al presidente ni al comité político y van finalmente tomando su decisión. Le preguntan si es que ahí habría un problema de gobierno. Y él dice, no, hay un problema en esos partidos que no están comprendiendo la importancia que tiene para el proyecto de nuestro gobierno el que podamos conversar en una lista única. Ahora, si esto no se logra, tendremos que buscar cuáles son las fórmulas para seguir adelante, pero creo que sería grave, considera Tomás Hirsch. Y lo otro lo que ocurre en la oposición, ¿no es cierto? A ver, la derecha, claro, los votos del Partido Republicano, digamos, no le vendrían mal,
pero la derecha hay una mayor convicción de ir separados con el Partido Republicano para marcar un punto político, y esto es la lógica de la captura de los votos del centro, eso es evidente, ¿no es cierto? Claro. No ir con el Partido Republicano para no parecer tan de derecha y por lo tanto que sectores de centro puedan votar, digamos, por la actual oposición, una oposición que no aparecería, digamos, junto o en la misma lista que el Partido Republicano. Vamos a ser concreta. Bueno, hay opiniones, recordemos que el Partido Republicano no estaba abierto a la posibilidad de un nuevo proceso constitucional, de hecho ellos siempre dijeron que no se realizara, de todas formas ahora quieren participar, porque tienen la opción obviamente, de hacerlo de la elección de consejeros constitucionales. Y habla en una entrevista en el diario La Tercera Luis Silva, él fue candidato constituyente por la lista Vamos por Chile, en representación del Distrito 13, eso en el proceso anterior, ¿no? Y además es profesor de Derecho Constitucional. Es militante republicano, sí, una posible carta del partido para ser candidato a consejero constitucional, y él defiende la idea de que la derecha se divida en dos listas para esta elección y le entusiasma la posibilidad de que Republicanos comparta un pacto con el Partido de la Gente. ¿Es conveniente para republicanos abrir la derecha en dos listas? Y él responde: me gusta la idea de ir separados para ofrecer al electorado de derecha una mayor variedad en el voto, y es valioso tener más candidatos desplegados promocionando las ideas de la derecha. En cambio, si la derecha siempre está defendiéndose con el argumento de ir en lista única, me parece que esa trinchera es una posición que le da una cierta seguridad, pero que también le pone un techo. Le preguntan qué opciones hay efectivamente que republicanos vayan a una lista con el Partido de la Gente. Le preguntan qué líneas programáticas comunes tienen para el proceso constitucional. Él dice: líneas programáticas no. Hay una historia común en la posición que se ha adoptado respecto a este proceso. Ninguno de los dos quería que efectivamente continuara, o por lo menos que se hiciera un plebiscito de entrada para consultar a la ciudadanía. Me gusta ilustrar, dice, la posibilidad de un pacto de republicanos con el Partido de la Gente como dos señores que vienen y se dirigen a lugares distintos. Es decir, tienen distintas trayectorias políticas, pero que se encuentran en la misma orilla del río y hay un solo barco para pasar al otro lado. Entonces dicen: crucemos juntos el río, después cada uno sigue su camino. Eso es lo que imagino para explicar un pacto con el Partido de la Gente. Veo posible que republicanos vayan en una misma lista con PDG, pero no sé si va a ocurrir, dice. Y el diario La Tercera le pregunta a Luis Silva, del Partido Republicano, ¿qué opina que desde la UDI señalaron que esperan que los republicanos no se sumen al proceso constitucional para torpedearlo? Y dice: me parece muy oportuna la advertencia. Nunca he entendido la posición de republicanos como la de un partido que está torpedeando el proceso en el sentido de querer que naufrague, sino tensionarlo para que dé lo mejor de sí. Es legítimo que un partido político vote en bloque en contra del proceso para interpretar a un electorado que definitivamente cree que el proceso no va a solucionar ningún problema en su vida cotidiana, pero al mismo tiempo el Partido Republicano tiene un compromiso auténtico con el bien de Chile. Bueno, resulta que Luis Silva tiene un antecedente en la Convención Constitucional cuyo proyecto, digamos, no fue aprobado por la población, y él se presentó y no pudo ser electo de todas formas. Entonces ahora le preguntan que, pese a que tiene inhabilidades, ¿no?, que se van a otorgar a los consejeros constitucionales, le preguntan que si le gustaría ser candidato a algún cargo en representación de su partido. Y él acá dice: en lo que de mí dependa, yo voy a ser candidato al Consejo Constitucional, voy a ir pese a la inhabilidad, porque quiero contribuir, dice, a este proceso por mi expertise como profesor de Derecho Constitucional y mi elección fallida por culpa de Rojas Vade en la elección de constituyentes en 2021, dice. Quiero hacer todo lo posible por estar en el grupo de las personas que escriban y sancionen esta nueva constitución. Entonces le preguntan qué tiene que ver Rodrigo Rojas Vade. Él dice: porque fuimos por el mismo distrito el 13. Yo iba a la lista Vamos por Chile y Rojas Vade por la lista del pueblo. En el conteo de votos hasta las 12 de la noche la lista de la derecha tenía votos suficientes para meter un candidato, y gracias a la ley de cuotas estaba entrando el hombre con más votos de la lista derecha, que era yo. Sin embargo, en ese momento la lista del pueblo dobló a la lista de la derecha y puso a dos miembros, Ingrid Villena como primera mayoría y Rojas Vade como segunda. Así que el que me sacó de la convención fue Rojas Vade, y por 300 votos, es decir, nada. Bueno, valga decir que más allá del ejemplo, Rodrigo Rojas Vade ganó efectivamente esa elección. Ya sabemos lo que pasó después, pero en ese momento no. En el caso de que se rechace el nuevo proceso constituyente, le preguntan: ¿ve posible un tercer intento? Es republicano y dice sí.
Se puede abrir uno nuevo, porque las premisas en las que descansa el segundo proceso se van a mantener vigentes. Estas son que en el plebiscito de octubre de 2020 Chile se pronunció a favor de una nueva constitución y mientras no se entregue, el mandato del pueblo sigue pendiente. La desafección con la constitución vigente va a seguir siendo un motivo que se pueda invocar para desembarazarse de este. Por lo tanto, ¿qué impide que haya un tercer, cuarto o quinto proceso? Se pregunta él en esta entrevista. Luis Silva, del Partido Republicano, que dice que la posición del partido no es la de torpedear el proceso para que naufrague, sino que tensionarlo para que dé lo mejor de sí.